central y algunas estructuras como la musculatura de la deglución y un sistema de receptores que va a permitir controlar este complejo sistema de deglución. Seguramente en la clase lo vieron, donde va a haber una parte sensorial, una parte de organización, donde va a estar el centro de la dilución y el tronco encefálico, y también el centro generador de patrones. La mayoría de todos van a estar dentro del tronco encefálico. Y la musculatura, junto con las pares craneales, donde principalmente el glosofaringeo va a tomar parte en este proceso para el sistema de control, así como también motor. Dentro de la deglución, la cavidad oral es la primera porción del sistema digestivo, como ya sabemos. Los dientes, tanto la lengua como el vestíbulo y la cavidad propiamente dicha, van a procesar lo que es el alimento, o ya sea, muy importante tener en cuenta si es sólido o líquido, ya que si es sólido necesita ser preparado con la masticación y los movimientos de la lengua para poder iniciar la deglución. Tengamos en cuenta que no solo la masticación va a ser un movimiento de prensión, sino de desgarro también con las diferentes piezas dentales, como podemos ver en este esquema, en este dibujito, representación de cómo se va moviendo la lengua y cómo va exponiendo este material sólido a las diferentes piezas dentales para la preparación del bolo alimenticio. Asimismo, más que nada, hay algunas diferentes estructuras las cuales van a formar parte del sistema digestivo, más que nada la porción superior, como es la orofaringe, la faringe también parte de la nasofaringe, y las porciones del esófago en esta región. Muy importante también que en esta región va a estar relacionada con el aparato respiratorio. Muy importante también tener en cuenta en las diferentes fases que ahora vamos a ver de la deglución, la protección más que nada del aparato respiratorio. A modo de esquema podemos ver las diferentes porciones que veíamos recién y las relaciones con el sistema respiratorio por delante, el parte de la tráquea, la laringe, la faringe y la orofaringe con la cavidad oral. Y acá pueden ver la distancia que hay desde la pieza dentaria hasta el extremo del inicio del estómago, ¿sí? Más o menos hay aproximadamente 40 centímetros, para que tengamos en cuenta, más que nada cuando se hace ¿cómo es que se llama el estudio? Le hacen un video, no me acuerdo el proceso, y con eso se tiene en cuenta cuánto más o menos hay que ingresar con la camarita dentro del, de del aparato digestivo. Pero muy importante también tener en cuenta estas porciones y estas relaciones. Más que nada nosotros lo vamos a estudiar con un proceso que ahora vamos a ver al final para que lo tengan en cuenta más que nada. La deglución, como ustedes conocen, nosotros también en la parte de diagnóstico por imagen tenemos tres fases: una fase oral, una fase faríngea y una esofágica. Como dijimos recién, en la fase oral es donde se va a preparar el bolo alimenticio para prepararlo e iniciar la segunda fase, que es la fase faríngea. Ahora vamos a ir viendo por algunos esquemas. Más que nada acá les dejaba en el cuadrito para que tengan en cuenta algunos puntos a tener en cuenta, como las fases de la dilución, las diferentes porciones involucradas, tanto voluntarias como involuntarias, y los sistemas de protección, como la vía aérea, sensitiva, y la interpretación de continente y contenido. Esto digo según en qué fase esté el bolo alimenticio y en qué fase principal de la dilución que lo involucre. En la fase oral, vuelvo a repetir, donde el bolo alimenticio se encuentra dentro de la cavidad oral, el movimiento y comprensión de la lengua, la contracción de los músculos de la lengua, perdón, van a enviar lo que es el bolo alimenticio a la orofaringe, o la porción más posterior de la cavidad oral. Van a ver que junto con este movimiento van a empezar a observar que se va cerrando el velo del paladar para proteger la nasofaringe. Asimismo, es una fase más que nada voluntaria. Esta principal es la voluntaria, donde la inicia el proceso de la dilución, como decía, con la contracción de los músculos de la lengua, el cierre del paladar blando, cierre de la cavidad oral, obviamente, y la activación de los receptores sensoriales que van a activar la segunda fase, y protección más que nada
del aparato respiratorio, ya que alguna partícula de la misma en esta región puede desencadenar el reflejo de la tos. En la fase faríngea ya el bolo alimenticio y una de las primeras porciones del proceso de lo que es de protección del aparato respiratorio con el cierre de la epiglotis, van a ver que ya el bolo alimenticio pasa a la orofaringe para después ingresar a la última fase de la dilución, que es la fase esofágica, ¿sí? Muy importante tener en cuenta ahora cuando veamos los diferentes estudios donde hay que tener en cuenta más que nada estas cosas para ver si principalmente hay una protección del sistema respiratorio o si después hay alguna lesión en esta región que nosotros debemos tener en cuenta más que nada. Con esta misma imagen que habíamos visto recién, repasábamos entonces ya el cierre de la cavidad oral y nasofaringe hacia arriba. Hay cierre de la epiglotis protegiendo la vía respiratoria, el acortamiento faríngeo con la contracción de los músculos faríngeos, expone el bolo alimenticio para iniciar a la última fase de lo que es la dilución y la apertura del esfínter esofágico superior, ¿sí? Ya que tengan en cuenta que el esófago tiene una luz virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Solo se va a abrir cuando hay un contenido dentro del mismo, si no generalmente está plegado. Ya en la fase esofágica podemos ver que ya una vez que se abre el esfínter esofágico superior, las contracciones del esófago van a transportar el bolo alimenticio hacia la cavidad del estómago. Muy importante tener en cuenta ya en esta fase, nosotros la estudiamos obviamente en una fase dinámica y hay que evaluar más que nada la contracción, que ahora lo vamos a ir viendo, del músculo esofágico para el transporte del bolo alimenticio hacia lo que es la cavidad del estómago. Bien, en la última fase, como método de protección de lo que es el esfínter esofágico superior, a medida que hay contenido dentro de la cavidad del esófago, en esta fase final se va a abrir para permitir el pasaje dentro de la cavidad del estómago y no dejar que vuelva el contenido del estómago dentro del esófago. Es muy importante también tener en cuenta esta porción, ya que si está presente durante el estudio que nosotros hacemos dinámico el contenido del estómago dentro del esófago, podemos encontrar una hernia o un déficit de este esfínter que hace que el contenido ácido del estómago pase al esófago. Y bueno, ya cuando veamos la parte patológica vamos a ver las diferentes patologías que podemos encontrar desencadenadas por esto, como el reflujo, ¿no? Gastroesofágico. ¿Cómo y para qué estudiar todo este sistema? Bueno, generalmente cuando ustedes sean ya colegas nuestros, este estudio se pide para evaluar esas diferentes patologías, como el reflujo gastroesofágico tan frecuente, que por ahí pueden llegar a escuchar y puede desencadenar algunos problemas como desde acidez hasta cáncer esofágico. Pero ¿podemos estudiar la fase de la dilución? Sí, la podemos estudiar. Y no es que se pide un estudio para ver anatómicamente, no, se pide para estudiar patologías. En este caso, como podemos ver, este es un estudio que se llama video de ilusión, es un estudio dinámico, como les digo, este material de contraste dentro de la cavidad oral. Es un contraste iodado, como ya vamos a ir repasando también los diferentes contrastes que vamos a encontrar. En este caso puede ser iodado o bario. Recuerden que se usa iodado cuando hay riesgo de perforación. Si no hay riesgo de perforación, podemos usar el bario como en este caso, estudiando las diferentes fases de la dilución. En la fase 1, como les parece acá el bolo alimenticio, el bolo, perdón, del contraste va a estar dentro de la cavidad oral. Cuando nosotros le decimos al paciente que trague, debemos evaluar qué cosas en la primera fase que se pueden evaluar que vimos recién. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere opinar? Por ejemplo, exactamente, el velo del paladar, ¿cómo tendría que estar en esta fase para que inicie la siguiente? Ascendido. Exacto. Fíjense que en esta fase también está abierta la epiglotis, ¿sí? El paciente todavía está respirando hasta que nosotros le decimos
que trague. Y ahí van a ver lo que va a pasar, ¿sí? Fíjense cómo ya la contracción de los músculos de la lengua empieza a enviar el material de contraste al fondo de la cavidad oral. El, la porción de la glotis todavía está abierta, pero a medida que vaya pasando el material de contraste van a ver que se va a cerrar, el velo del paladar se empieza a cerrar para proteger la nasofaringe, acá se cierra completamente y bueno, como es un estudio tan dinámico y se van sacando fotos de este estudio, hace que pase directamente a la tercera fase. Pero puntos a tener en cuenta, vean cómo ya el bolo de contraste pasó en la segunda fase y la tercera. No hay contenido de contraste dentro de la vía aérea, por lo que todas las fases se dieron correctamente. Una pregunta de examen por ahí que pueda llegar a hacerse es reconocer principalmente en qué fase está esta imagen. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? Terminando la segunda fase. Comenzando la tercera, si me Sí. dicen la segunda y tercera, bien, pero si estamos en la primera fase, ahí sí hay un error, ¿no? Porque todo el contenido tendría que estar dentro de la cavidad oral y está ya en la segunda y tercera con el material de contraste dentro del esófago. Muy importante entonces tener en cuenta, saber qué tipo de estudio es este. Es una videodeglución, porque muchos me van a decir si es una placa de perfil. Si es una placa de perfil. Cosas a tener en cuenta que lo van a diferenciar de una placa de perfil de columna, que va a tener material de contraste, ¿sí? Como lo ven, bien radiopaco. Vean también el dibujo o los límites de lo que es el estudio. Generalmente cuando son redondos así, como los límites de esto, le va a ayudar a darse cuenta de que es principalmente un aparato específico para hacer estos estudios, que es dinámico, que saca un montón de fotos, a diferencia de la radiografía convencional. ¿Sí? Un seriógrafo se llama. Entonces, esto es una videodilución donde podemos ver las diferentes fases de la dilución. Acá principalmente ya estamos en la última fase, la tercera. Vean cómo se va protegiendo la vía respiratoria. Y acá ya el paciente ya tragó. Vean cómo empieza a respirar y queda pintada toda la cavidad. También hay algunos métodos que utilizamos para que toda la cavidad oral se llene de aire, que se llama la posición del trompetista, donde nosotros le hacemos tener aire dentro de la cavidad oral al paciente, como inflando los cachetes, y eso permite contrastar todas las estructuras anatómicas de la primera porción del aparato digestivo para poder evaluar si hay alguna patología más que nada. Y acá, ¿qué estructura? Bueno, acá en la imagen del lado derecho nos va a ir ayudando a reconocer algunas estructuras. Si yo les señalo esta, ¿qué les parece que es? La epiglotis. Esta es la epiglotis, pero este repliegue, ¿recuerdan cómo se llama? Glosopilio. El repliegue gloso entre la lengua y la epiglotis, ¿cómo se llama? Glosopilio. Exacto, ¿sí? El repliegue gloso epiglótico, como podemos evaluarlo acá, también los senos piriformes un poco más por debajo y por detrás, ¿sí? Vean que se pueden reconocer estructuras anatómicas, sí. ¿Qué diferencia encuentran entre esta imagen del lado izquierdo y esta imagen del lado derecho? ¿Qué proyección o qué proyección le estamos haciendo poner al paciente? Si esta era perfil, ¿qué les parece la del lado derecho? Posterior anterior o anteroposterior. Anteroposterior está perfecto que lo digan así también. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta y usar ese cuadrito que les había enseñado antes para utilizarlo con los diferentes estudios. ¿Sí? ¿Qué tipo de estudio? ¿Qué porción estamos estudiando o qué estamos estudiando? Y en qué proyección está. Si está de perfil o si está en anteroposterior. Fíjense en esta imagen del lado derecho como algunas cositas también a tener en cuenta y que también es la parte normal que nosotros tenemos que evaluar cuando realizamos este tipo de estudios. Vean que acá ya toda la fase ya pasó, cuando la fase de la dilución pasó, el paciente está respirando y lo que se pintó es la mucosa, al igual que del lado derecho. Acá hay un poquitito de contenido de contraste dentro del esófago, vean lo que es la primera porción de la tráquea, ¿sí? Viene el contenido aéreo dentro de la misma,
y ver la simetría entre los diferentes repliegues, tanto entre los senos piriformes como las valéculas o el repliegue glosoepiglótico. Tienen que ser simétricos. Este estudio generalmente nosotros lo hacemos, el pedido más frecuente es para los pacientes que tuvieron ACV o los que tienen un reflujo para evaluar algún cambio en la voz, que a veces el reflujo puede dañar las cuerdas vocales, entonces se hace la primera porción de la dilución y ya se estudia en un esofagograma también, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero nosotros, como de chusma que somos, a veces evaluamos ya cómo está la dilución, ya que pasa el contraste por ahí, lo podemos evaluar también. Y como les decía, las diferentes asimetrías que puedan encontrar o la falta de las mismas pueden ayudarlos a reconocer si hay alguna alteración neurológica. Más que nada, como les repito, en el ACV pueden haber alguna falta de contracción o que el paciente trague y pase el contenido del contraste dentro de la vía respiratoria. Uno de los ejemplos que también pueden encontrar cuando estén trabajando la guardia, ¿sí? Más allá de estudiar la fase de la dilución, pero a medida que van haciendo la anamnesis y el paciente preguntándole qué pasó, le va a decir tragué y bueno, siento algo en la garganta y bueno, ahí ya ustedes mismos pueden ir evaluando qué puede estar pasando. Y bueno, un ejemplo de este paciente que tomando una medicación, un frasquito de medicación, se le metió la tapita y bueno, se tragó la tapa. Con este estudio contrastado se puede ver en la primera porción donde hay un material radiopaco dentro de la cavidad para reconocer. Les repito, no vamos a ver nada patológico, simplemente les voy mostrando para ver el trabajo que hacemos y para qué les va a servir saber estas diferentes fases de la dilución. También en los niños podemos encontrar que se meten cosas en la boca y bueno, van tragando en este caso como una pila. En las diferentes proyecciones que podemos ver cómo está contenido este material radiopaco dentro de esa cavidad. Profe, Sí, perdón, ¿por qué no sí. se usa, perdón, por qué se hace, radiografía y no, bueno, no así justo como a la izquierda, la resonancia, para este tipo de estudios? ¿Una resonancia? ¿Vos decís Sí. por qué no le hacemos una reso? Te hago la pregunta inversa a vos. ¿Podés meter a alguna persona dentro de un resonador y no sabés qué tiene dentro de la cavidad oral? Por ejemplo, te puedo decir, ¿me tragué un hueso o se tragó una pila como el nene? Recordá que si hay un material metálico dentro del resonador, puede ser contraproducente para el paciente. Entonces, generalmente, en estos casos, no lo recomendamos. Lo más rápido, barato y, bueno, que no da tanta radiación, es una placa. Entonces, si la podemos observar, ya directamente se termina el trabajo ahí. Si tiene un material extraño dentro de la cavidad, y bueno, ahí se involucra otro tipo de servicio como cirugía que se lo van a sacar, pero nosotros principalmente con una placa ya podemos estudiar. La videodilución, como les repetía, es para estudiar ya más en su complejidad, tanto como les decía, lo que es el contenido de lo que puede tragar el paciente o cómo evaluar las porciones anatómicas del mismo, si hay alguna simetría, más que nada. Pero respondiendo a tu pregunta, la reso en este caso no la recomendamos. La recomendamos cuando sospechamos alguna otra patología que puede estar afectando en la parte neurológica, como les decía, del ACV, después de hacerle un estudio de la dilución donde nosotros vemos asimetría y que podamos llegar a sospechar de que pueda haber alguna alteración neurológica más que nada, y sí le podemos pedir una reso. O si vemos durante la dilución una masa que está impidiendo o alterando algunas fases de la dilución, por ahí se puede pedir, pero podríamos evaluarlo también con una tomografía. Pero bueno, esto más que nada no lo recomendamos de entrada a la reso, ¿sí? Para que quede claro eso. Bueno, mientras vamos viendo estas imágenes, vuelvo para atrás. Este señor, para que tengan una idea más que nada, durante la primera fase de la dilución ya vemos que, sin que le digamos que trague, vean cómo el contenido del contraste
se empieza a caer solo. Entonces tiene algún déficit de la contracción de los diferentes músculos de la faringe, así como también de la protección con la epiglotis no está cerrando para la protección de lo que es la parte respiratoria. Cuando le decimos que trague, ya se inicia la segunda fase. Vean cómo parte del contenido pasa dentro del esófago, pero otro también está pasando dentro de lo que es la cavidad respiratoria. ¿Sí? ¿No? Se cerraron algunos sistemas de defensa que tiene, o no tiene algunos defectos en la contracción muscular, como puede darlo en el ACV que les explicaba, pero para que tengan en cuenta para qué se pide y qué podemos encontrar nosotros los especialistas en diagnóstico por imagen. Ahí, Nahuel, preguntan si podés explicar bien la imagen como para que se ubiquen. Perfecto. Fíjense cómo se delimita la epiglotis. Es impresionante. Ayúdense, fíjense con estas imágenes del lado izquierdo, ¿sí? Para que tengan, volvemos a la primera parte de la imagen. Fíjense que el señor, en este caso, tiene el contenido de contraste dentro de la cavidad oral. Estaría en esta fase, ¿sí? Acá tenemos la lengua, la epiglotis que está abierta, y está mostrando con esta flecha amarilla cómo solo se está cayendo el material de contraste y empieza a pasar dentro de la cavidad aérea. Para que tengan en cuenta, en este dibujito esto representa la tráquea, así que por detrás de la tráquea vamos a tener el esófago o la última porción de la orofaringe. Acá en este caso, como se está haciendo dinámico el estudio, van a ver que el hueso se va a ver un poquitito más clarito, a diferencia del material de contraste. Si hacemos el disparo de radioscopía, ahí van a verlo como lo veíamos en este caso, ¿sí? Ya el hueso se va a ver un poco más blanco, a diferencia de esto que se está haciendo el estudio dinámico. Y para que empiecen a ver algunas de las estructuras, como principalmente el paciente va a estar de perfil en este caso, para poder ver todas las fases de la dilución de forma dinámica, tiene que estar sí o sí en perfil, y después lo vamos a ir evaluando la parte anteroposterior para ver asimetrías del mismo, pero el estudio va a comenzar generalmente de perfil. Entonces pueden ver parte de la columna vertebral del paciente, el maxilar, cómo está empezando a tragar. Fíjense cómo se pinta lo que es parte del continente, la epiglotis que no se cerró, ¿sí? Se pueden dar cuenta acá, parte de la orofaringe, ¿sí? Acá la primera porción del esófago, el contraste que está ahí en el límite de lo que es el esófago, y si seguimos después, van a ver que parte de la epiglotis está abierta. Esto es tráquea, no tiene que haber este material de contraste dentro. Vean que hay dentro del esófago y de la tráquea, eso no es normal. En ese caso, para que tengan en cuenta la parte anatómica más que nada. Y ya la fase final empieza a cerrarse la epiglotis en este paciente, pero bueno, ya el material de contraste pasó de los dos lados. Y esto ya es de esófago, creo que es la siguiente clase de Maya, o también generalmente nosotros lo estudiamos también dentro de la dilución. Más que nada lo evaluamos para ver si hay algún reflujo que pueda estar afectando algunas de las diferentes fases, no solo la parte neurológica de la porción superior, sino de la inferior también podemos evaluar. Vean cómo ya la tercera fase, la última fase, la fase esofágica, la contracción del mismo, tenemos que ver que el material de contraste llegue dentro del estómago, perdón. A su vez, cuando veamos un poquito más detenidamente lo que es el esofagograma, vamos a ir a ver las diferentes estructuras que generan esa impresión dentro de las caras del esófago, como es el botón aórtico, la rama izquierda de la arteria pulmonar, o el corazón mismo, que va a generar estas tres impresiones, ¿sí? Vamos a generar una más superior, como es la aorta, ¿sí? En esta región va a estar la rama izquierda del tronco de la pulmonar, de la arteria pulmonar, y más por debajo el corazón. Pero en esta fase de dilución lo que más importa principalmente es ver que no haya contracciones inversas, sí, pero esto es más patológico. Lo que nosotros tenemos que evaluar es que el contraste pase dentro de la cavidad, a la cavidad del estómago. Vean en este ejemplo cómo va pasando el contraste, y las contracciones ayudan a que llegue el bolo alimenticio, o en este caso el contraste, dentro del estómago.
Esta es otra de los estudios que también se pueden llegar a hacer durante en la videodifusión. Generalmente no lo incluyen, pero bueno, según en qué hospital estén, algunos lo incluyen, ¿no? Yo en mi caso, ya que estoy, lo estudio, así nada, hago, mato dos pájaros de un tiro y evalúo parte del esófago también, ¿sí? Para descartar que haya alguna patología del mismo que esté impidiendo la última fase, la fase esofágica, más que nada. Profe, Sí, perdón por la ignorancia. Con este tipo de estudios, sí. por ejemplo, ¿no? Estás haciendo esta videodeglución, Ujú. estás en la parte esofágica. Por casualidad, durante este estudio, ¿es posible observar alguna otra patología en el paciente? No sé, algún tumor de mediastino, alguna cosa así, por ejemplo. Exacto, vuelvo a hacerte una pregunta inversa. Fíjate si nosotros anatómicamente sabemos que hay tres impresiones del lado izquierdo del esófago. Sabemos que en la porción más superior va a estar la aorta, por debajo va a estar la arteria, parte de la arteria pulmonar y más por debajo el corazón. Si tenemos una impresión del lado contralateral, yo cuando te digo impresión quiere decir alguna estructura anatómica que genere una impresión dentro de la estructura del esófago, normal, como dije recién, estas tres. Si tenemos de otro lado, donde normalmente no hay, ahí puede ayudarnos a sospechar si hay una lesión de mediastino en esta región que pueda estar afectando esta fase de la deglución. O si hay alguna otra, como pueden ser algunos tumores de esófago que cierran la luz del mismo e impiden el pasaje de el contraste a través del mismo para llegar al esófago, que normalmente lo encontramos en el cáncer de esófago, ¿sí? Generado en un 80-90% por el reflujo gastroesofágico, más que nada. Pero sí, sí sirve para estudiar. Por eso generalmente no, yo lo estudio, hago como un esofagograma aparte, así ya de la deglución ya le estudié el esófago también. Pero sí sirve, si era tu Gracias. pregunta. Gracias. Ah, justo ahí están las impresiones, le había puesto para que la tengan en cuenta. El arco aórtico está generando una impresión en la cara izquierda del esófago, como decía, el bronquio izquierdo principal y parte de la arteria también van a generar, y más por debajo el corazón. Si encontramos alguna otra impresión en otra región que no sea referente a estas tres grandes estructuras anatómicas normales, ahí nosotros prestamos atención para ver si hay alguna patología. Pero a ustedes lo que van a necesitar es reconocer lo que es normal, como estas tres impresiones que generan en el esófago. Muy importante tener en cuenta para cuando realicen, ojalá, algunos de estos estudios que quieran hacer diagnóstico por imágenes. Y más por debajo el estómago. Ya en esta fase nosotros tenemos que corroborar que el contraste pase dentro de la cavidad del estómago. Vamos viendo el contenido dentro del... Después, más adelante, con los diferentes estudios contrastados, vamos a ir estudiando el estómago y la primera porción del aparato digestivo del intestino delgado, que también se puede estudiar. Pero cuando ven que el contenido del contraste llegó dentro de la cavidad, el estudio ahí terminó. Esto lo vamos a ver más adelante, después vamos a ver. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a lo que vimos recién? ¿Quieren ver alguna otra imagen de las que pasé recién que les haya quedado con dudas? Profe, yo sé que ya lo repitió, pero en realidad no me quedó claro en las imágenes que estaban numeradas del 1 al 6, las estructuras, porque no, la verdad no las pude reconocer bien. No la pudiste reconocer. Ok, como te repetí hace un ratito, fíjense cómo van a encontrar en primer lugar, tienen que darse cuenta obviamente no podemos reconocer ninguna estructura en este caso porque es un estudio dinámico que se está haciendo con un sonógrafo, con un seriógrafo, perdón. Entonces el contraste, en vez de verlo blanco como lo veíamos, lo vamos a ver negro, porque se está haciendo radioscopía en vivo, ¿sí? Por eso el contraste lo vemos así, pero si hacemos el disparo para hacer la placa, el contraste va a ser blanco. Por eso, más que nada, quiero aclarar que se va a ver así. Ahora, ayudándonos con la parte de anatomía normal.
en esta primera porción, ¿qué vamos a encontrar? Que acá tenemos el contraste. ¿Qué te parece? La cavidad oral, ¿no? Sí. ¿Vas conmigo? Bien. Acá esto es patológica, esta imagen. Yo se la mostraba para que tengan en cuenta algunas cositas que nosotros vemos. Pero, para reconocer más que nada las estructuras, si acá tenemos la cavidad oral que sigue por detrás. ¿Qué te parece? Ya iniciándose casi la segunda fase. ¿Sí? Que vamos a tener la orofaringe, la faringe en sí, propiamente dicha, y si seguimos pasando las imágenes y se empiezan a pintar otras estructuras, sabemos que relacionándose bien por delante de lo que es la columna vertebral, cervical, vamos a tener el esófago y por delante del esófago la tráquea. Por eso se pintaron como dos estructuras, en este caso que es patológico, vuelvo a repetir, y ahí nos ayuda la parte anatómica a reconocerlo. Antes de llegar a la primera porción de lo que es el esófago, vean esta estructura acá que corresponde a lo que es la epilotis, ¿sí? Que en esta fase tendría que estar cerrada, tendría que estar en esta posición, pero como el paciente tiene una patología neurológica, le impide cerrarla, entonces no protege la vía respiratoria y el material de contraste pasó directamente, así como lo representa en este dibujito. Vean el contraste que acá lo representa en color celeste, como en vez de pasar para el esófago sin querer pasó en la tráquea. Más que nada que eso, nada, pero quédense tranquilos que una imagen así tan de poca calidad no van a tener en el examen, las vamos a ir seleccionando algunas para que no les genere problemas. Pero sí, esta no es una imagen de mejor calidad como para ver en ese caso, pero como es el estudio dinámico, nosotros vamos viendo en vivo qué está pasando durante la fase de la dilución. Gracias, profe, ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Sí, sí, sí. Fíjense en esta imagen, acá, bueno, nosotros ya sacamos la foto de la imagen y vean cómo el contraste se va a ver blanco en este caso. Pero si le estamos haciendo radioscopía en vivo, al paciente lo vamos a ver de color negro el contraste, ¿sí? Esa es la única diferencia. Pero quédense tranquilos que van a tener una imagen parecida a esta para que no les genere inconveniente a la hora de reconocer estructuras anatómicas normales. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿De dilución? En el chat no hay nada. Otra cosita que no les agregué acá, cuando estaba durante la primera fase que tiene que estar la cavidad oral cerrada, también a veces hay que evaluar los músculos de la boca, ¿sí? Que tienen que estar cerrados durante la dilución. Si nosotros observamos que el paciente le empieza a babear o el material de contraste se le sale, esas cositas también nosotros las tenemos en cuenta. Pero fíjense cómo todas las estructuras normales nosotros también las tenemos que tener en cuenta en los diferentes estudios, como en este caso la videodilución. Con el resto de las clases que estuvimos viendo, chicos, ¿les quedaron alguna duda? De cuello, de lo que vieron conmigo, con Maya. ¿Podríamos repasar, perdón, lo de los pulmones, de la segmentación, intersegmentación pulmonar? Porque se me hace un re quilombo para diferenciarlos. Ok, a ver si tenemos ahí, vos Maya, tenés alguna imagen por ahí. Si no, dame un segundo. De segmentación no. Paula, ¿estás? Sí, acá estoy. Ahora abro porque tenía lo de que había preguntado la otra compañera. Ah, bueno. Pero no, tenía unas placas, había dudas con el tema de la técnica. Ok. Pero espérenme que busco la clase que la tengo acá, la de segmentación también. Aguárdenme un cachitín.
Mientras Paula busca ahí, les voy dando algunos tips. Recuerden lo mismo que todos los estudios que estamos viendo, reconocer qué tipo de estudio estamos haciendo, qué proyección, qué parte del cuerpo estamos estudiando. Y ahí sí después les va a ayudar a reconocer las diferentes estructuras. Ahí estoy, ahora comparto pantalla. ¿Ahí están viendo? Sí, se ve bien. Sí, se veía. No sé si es la duda acá en el tema de RX o en tórax. ¿Sí? Acuérdense que el pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos por medio de 2 cisuras. La cisura menor, que es una cisura horizontal, más o menos a nivel de la quinto cartílago costal, y de la cisura mayor, ¿sí? Que es una línea oblicua que termina en el diafragma. Esa divide al pulmón derecho en lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y del lado izquierdo solamente el lóbulo superior e inferior. ¿Sí? En las placas, como dijimos, es difícil de ver, salvo que haya alguna patología, no se ven en la tomografía. Como vimos la clase pasada con Maya, que a nivel pulmonar, como son cortes de alta resolución, son muy finitos, de 1 milímetro, uno puede ver la cisura, ¿sí? Se ve como una línea continua, perdón, que tiene la animación de la clase, como una línea continua que va a descender hacia el diafragma, y generalmente la cisura menor es como que se ve en un corte y después se termina. No se puede seguir como las cisuras mayores, ¿sí? Porque esta trasera horizontal la agarramos en 1 o 2 cortes nada más. En cambio en la oblicua podemos seguirla, entonces nos damos cuenta que es la cisura mayor. Y del lado, en una RX de perfil, podemos ver la cisura del lado derecho, la cisura menor, ¿sí? Y la cisura mayor descendiendo hasta el diafragma. Esto es el lóbulo del ácido, no sé si le quedó duda. Eso también lo vimos. Es una cisura accesoria, como hablamos. Profe, ¿y tiene la imagen de recién del perfil sin la línea roja? No, pero tengo otra, después le busco. A ver si tengo acá en esta. A ver si esta. Por ahí es medio complicado tratar de encontrar la fisura en la. No, es que en la placa. Es que en la placa uno puede insinuar que está en el segmento. En la placa de perfil, de frente, no puedes saber si está, podés decir está en el lóbulo medio o inferior, pero no estar seguro categóricamente, tenés que hacer una de perfil. Y para una lesión específica vas a pedir una tomografía igualmente, ¿sí? Uno tiene que saber las cisuras que hay en el... No tengo acá, a ver, estoy buscando. Tiene que saber las cisuras que existen, que dividen a los lóbulos pulmonares, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ver bien en la tomografía. Si no, después les muestro yo, Paula, que tengo 2 plaquitas. ¿Tenés Igual razón? acuérdense que las cisuras no se ven en todos los pacientes. No, tengo todas con línea, pero tenía unas... Esperen que esto dejo de compartir. Tipo, sería algo como que a la hora del oral habría que explicarlo, pero no en una radiografía, cuando se ve. No, es importante que sepan que las cisuras pueden verse, y si se ve, que no es algo patológico, pero no esperen encontrarlos en todas las placas de todos los pacientes, ¿sí? En el perfil vamos a encontrar, digamos, las cisuras que vamos a encontrar son las cisuras mayores, ¿sí? Y a veces puede llegar a verse algo en la cisura menor. Y en el frente solamente vamos a ver la cisura menor, porque la cisura mayor va a correr una orientación diferente
y no la vamos a ver nunca perpendicular al rayo, ¿sí? Entonces en el frente vamos a ver la cisura menor, en el mejor de los casos, puede ser que no se vea, y en el perfil podemos llegar a ver tanto las menores como las mayores, ¿sí? Pero tampoco se ven en todos los pacientes. Pero si se ven, no hay que interpretarlo como algo patológico, ¿sí? Ahí hay una plaquita de perfil sin las... está marcado los diafragmas nada más. Sí, pero fíjense que no se ven las fisuras, uno no las delimita. ¿Sí? Después, el tema de la segmentación. Lo que ayuda mucho a identificar lóbulos y segmentos es la patología. Cuando aparece una consolidación, una neumonía, un tumor, una lesión, es lo que nos ayuda mejor a definir el sector del pulmón. Si no, es más difícil poder identificarlo. Y acá podemos... Sí. No, justo en la imagen anterior, si después podría explicar, porque no me quedó muy claro la clase pasada, no alcancé a leerlo, lo de la placa de tórax, el tema de cuando estaba centrada y eso. Sí, eso es lo que había dudas, que no encontraba las plaquitas la otra vez, pues no la tenía en la compu, pero ahí las tengo. Terminamos con esta de segmentación, en la placa de tórax. Bueno, entonces dijimos que se divide en un lóbulos superiores, nivel derecho e izquierdo, lóbulo medio solamente en el pulmón derecho y los lóbulos inferiores. ¿Sí? Entonces tenemos al pulmón derecho dividido en lóbulo superior, medio e inferior con sus segmentos, ¿sí? Que son mejores identificados en realidad en la tomografía, y el lóbulo pulmonar, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y acuérdense que el lóbulo medio es como que simula al lingular del pulmón izquierdo, ¿sí? Que lo veíamos en la tomografía de tórax la otra vez. Perfecto, y una pregunta. Sí. ¿Qué nos conviene aprender? ¿Los nombres o los números? ¿O tenemos que saber ambos? ¿Se cortó o no te escuchamos? Sí. No, los nombres de cómo se denomina cada uno de los segmentos. Bien, gracias. Bueno, entonces el pulmón derecho, que teníamos el segmento apical, ¿sí? El anterior y el posterior, 1, 2 y 3, ¿sí? En el lóbulo medio, que teníamos el segmento medial y el lateral con el 5 y el medial con el 4, y en el lóbulo inferior que teníamos el segmento apical, el medial, el basal anterior, el basal lateral y el basal posterior. ¿Sí? Y del lado izquierdo teníamos en el lóbulo superior el ápico posterior, ¿sí? Y el anterior y el de la língula, ¿sí? Superior, segmento superior e inferior. Y del lóbulo inferior teníamos 4 segmentos: el apical, el anteromedial, el basal lateral y el basal posterior, ¿sí? En ese orden como los nombré. Una distribución, pero por eso les digo que acá en la placa decir en qué segmento está es difícil, pero sí podemos decir si está en el lóbulo anterior, medio, perdón, el lóbulo superior, medio o inferior del lado derecho, superior o inferior del lado izquierdo. Y eso es lo que estuvimos hablando. Sí. Las cisuras se intuyen cuando vos tenés una placa, ¿no?, enfrente, que no tiene las marcas, esas que ya están hechas de las que estamos viendo. Las cisuras, ¿las deducís más o menos, estimás la ubicación o las ves bien en la placa? No, a veces no se ven, pero sí podés, fíjense a lo que viene esto del signo de la silueta. ¿Se acuerdan que cuando decíamos que cuando dos imágenes de la misma densidad se tocan, el borde se pierde, ¿sí? Entonces podríamos decir, más o menos en una placa donde en el lóbulo medio derecho hace silueta con el borde cardíaco, ¿sí? ¿Dónde les parece que está esta lesión? ¿En qué lóbulo? En el lóbulo medio. En medio.
muy bien, porque fíjense que el borde cardíaco normal uno no lo ve, ¿sí? ¿Por qué tiene la misma densidad? ¿Y qué densidad tienen? Densidad de agua. Claro, muy bien. Pero, por ejemplo, yo les puedo decir, pero esa imagen puede estar también en el lóbulo inferior. ¿Pero por qué ¿Cómo? no? ¿Me confirman? ¿Cómo puedo Ahí. confirmar 100% que esa imagen no está en el lóbulo inferior? Uno es el signo de la silueta, ¿sí? Si toman contacto con el corazón y borra el borde, es lóbulo medio. ¿Y de qué otra forma yo podría estar segura? ¿Puede ser, profe, pidiendo el par radiológico? Exactamente. Si yo pido un perfil, digamos, la imagen de consolidación, si está ocupando el lóbulo inferior, va a estar en la posición posterior. ¿Sí? Acuérdense que el lóbulo medio es inferior y anterior, ¿sí? Por eso hace silueta con el corazón. Entonces, la idea de ver digamos, el signo de la silueta es para evitar ser la segunda placa y mucho más en chicos, ¿sí? Pero a veces, bueno, es necesario hacerlo. Y acá en esta imagen, ¿qué les parece? En el lóbulo inferior. ¿Qué les parece? ¿Tiene el pulmón o no? ¿Cómo se podrían dar cuenta dónde está ubicada? ¿Hace signo de la silueta? No. No borra el borde cardíaco. Entonces va a ser anterior o posterior. Posterior. Posterior, muy bien. Y está así en el lóbulo inferior. Tendremos que pedir igual el par radiológico, pero podemos decir que es algo posterior. Profe, Sí. perdón que interrumpí de vuelta. No, Una para atrás, por favor. No, la otra. Ah, ¿esa? Esa es. ¿Por qué es anterior digamos, qué parámetro usamos? No, fíjense que esto es anterior. Fíjate que anterior hace signo con la silueta. Y cuando es posterior no borra el borde cardíaco. Fíjate que se ve. Igual esta imagen en realidad no es una trampa, no es de tórax en realidad. No está proyectado en tórax esta imagen. Pero fíjense que no borra el signo de la silueta, ¿sí? Están superpuestas las imágenes, tienen la misma densidad, pero uno puede ver el borde cardíaco. ¿Y esto por qué ¿Sí? ocurre? Digamos, No, porque no era una lesión de pulmón. Sí, es una trampita, pero fíjense, imagen, la misma densidad y el borde cardíaco y el borde de la lesión uno lo puede ver. Y fíjense que tienen la misma densidad, ¿sí? Fíjense acá, imágenes que me pasó de la misma densidad como borra el borde cardíaco, ¿sí? Esa lesión no era de pulmón. No sé qué más hay acá. ¿Quieren ver lo de ¿Esto quedó claro? Sí, correcto. Lo de la técnica, querían ver. Acá. Como dijimos que aparte del, el primer paso era que esté en una correcta identificación de las placas y el segundo paso era que tenga una correcta, ¿sí? Calidad, vendría a ser las placas, ¿sí? Que estén correctamente inspiradas, que estén centradas, ¿sí? Que no tenga angulación en el tubo y que tenga una técnica adecuada de penetración, ¿sí? Es el que comparto. Ahí Paula pide si pueden contar las costillas. Sí, los anteriores y posteriores, ustedes me van a decir cuáles son los anteriores y posteriores. Bueno, entonces, ¿qué evaluamos primero? Que esté correctamente inspirada, ¿sí? ¿Cuáles son los arcos costales anteriores y cuáles son los posteriores, chicos, acá? Los anteriores del lado derecho. Muy bien. Posteriores del lado izquierdo, muy bien. Para que tenga, ¿cómo decimos que una placa fue tomada en el momento de máxima inspiración del paciente? Cuando los arcos costales anteriores podemos contar 6, ¿sí? O los posteriores podemos contar entre 9 o 10.
¿sí? Entonces acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Después, penetración adecuada. ¿Sí? Debemos ver los espacios intercostales, ¿sí? A través de la silueta cardíaca. Podemos visualizar la columna dorsal, obviamente que no es para evaluar la parte ósea, pero sí se puede delimitar, ¿sí? Y también podemos observar parénquima, ¿sí? Pulmonar. Esa es que la placa no está o subexpuesta o sobreexpuesta. Luego que esté centrada, que no haya angulación del tubo. ¿Cómo sabemos esto? Cuando las apófisis son equidistantes a la extremidad distal de la clavícula, es decir, que hay más o menos el mismo espacio. Paciente internado, ¿sí? Que acuérdense que tampoco se hace posterior anterior como deben hacerse las placas de tórax, ¿sí? Estas son antero-posterior, entonces tenemos el efecto de magnificación cardíaco, ¿sí? Fíjense, obviamente que al paciente no se lo hace inspirar, fíjense las clavículas como está rotada. Y la angulación que esté centrada, ¿qué significa esto? Más o menos que las clavículas se proyecten a nivel del tercero o cuarta costilla, ¿sí? Que no estén ni por de arriba ni por debajo, porque a veces, pues generalmente no se hace con angulación de tubo, pero puede ser que esté angulado, que se haga con una incidencia caudocefálico, es decir, del tubo de los pies hacia la cabeza o al revés, ¿sí? Esto es lo que dijimos de la silueta cardíaca, ¿sí? ¿Se entendió eso? Lo de las... Ahora vamos a ver unas plaquitas. Profe, Sí, ¿podríamos volver a ver lo de la rotación? Porque se me confunde con la angulación. esto que esté centrado en realidad, ¿sí? Que no haya rotación, fíjense. Acá el paciente en terapia o el paciente que está acostado no está derecho, ¿sí? Acuérdense, cuando hacíamos la placa de tórax posterior anterior, al paciente se le pone el pecho toca el chasis con los hombros hacia adelante para sacar las escápulas de los campos pulmonares, el paciente está parado derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a pasar? Es que el rayo cuando penetra y el paciente esté centrado, nosotros observemos, ¿sí? Que las apófisis espinosas de la columna estén a la misma distancia de la clavícula, ¿sí? Esto es el tema de centrado. El tema de angulado es del tubo, ¿sí? Es de que el tubo incida en forma recta, ¿sí? al campo pulmonar y no que incida de la parte de los pies hacia la parte cefálica o al revés. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo sabemos que no esté angulado el tubo? Cuando las clavículas más o menos se proyectan a nivel de la tercera o cuarta costilla. ¿Quedó claro eso? Sí, gracias. Y el tema, bueno, el otro era la magnificación, que realmente, en realidad se produce más cuando no está a la distancia necesaria del paciente, del tubo con el paciente, y cuando se realizan en las proyecciones antero-posterior. ¿Sí? ¿Por qué? Por la localización de la silueta cardíaca. Bueno, acá hay un resumen. Bueno, la penetración, ver la columna, espacios intercostales a través del corazón, la inspiración, 9 o 10 arcocostales posteriores o 6 arcocostales anteriores. La rotación, es decir, que esté centrada, que se vea las apófisis espinosas y la clavícula equidistantes. Angulación, ¿sí? Que la extremidad interna de la clavícula estén a la altura de la tercera o cuarta costilla. Esto es lo que vimos después, y después estaba... Espérenme que... en esto. Tengo las plaquitas, eso, para que ustedes vean qué es lo que... Me parece que había dudas en la clase que la semana pasada había preguntado una compañera.
¿Sí? ¿Qué les parece que está mal acá, en esta placa? Puede ser la penetración. La penetración. Muy bien. ¿Qué evaluamos primero? La inspiración. ¿Les parece que está con correcta inspiración o no? Contemos los arcos costales anteriores. 1, 2. Está perfecto, ¿sí? Inspirada, está bien. Después que evaluamos la penetración, ¿sí? ¿A ustedes qué les parece? Que podemos ver la columna, podemos ver los espacios intercostales entre la silueta cardíaca o no? No. Muy bien. No se ve. Muy bien. Centrada, parece, impresiona que está centrada y fíjense, sobre el tercer arco costal costilla se proyecta la clavícula, está correctamente centrada. Muy bien. La penetración. Y en esta plaquita, ¿qué les parece que es el defecto? Empecemos con la inspiración. ¿Qué les parece? ¿Están ahí? No tiene clavículas, paciente. Fíjense la inspiración. ¿A ustedes les parece? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que Mal inspirada. está dentro del... Sí, está mal. En realidad no está bien inspirada. Una ¿Sí? rotación. Sí, Puede muy ser. bien. ¿Y cómo te das cuenta que está rotada? Por Fíjense. las clavículas. Sí, fíjense, no están equidistantes. Están. ¿Y les parece que está angulada o no? No, las clavículas también. Sí, fíjense dónde están. No sé quién dijo no tiene clavículas. Fíjense dónde están las clavículas, por arriba. Acá tenía 3 defectos. ¿Sí? Esta plaquita igual es de un neonato, ¿sí? Que uno lo hace como puede en realidad cuando no son muy colaboradores los chicos. Bueno. En esta, ¿qué les parece? Penetración e inspiración. Sí. Penetración. Y rotada. Puede ser angulada también, fíjense. Centrada parece, no, pero en realidad le falta penetración, entonces como que uno no puede distinguir las apófisis para calcular, pero fíjense, las clavículas están por arriba de los campos pulmonares, ¿sí? También está angulada. ¿Quedado dudas en eso? Entonces, ¿cuáles serían los defectos en esta placa? En esta, la inspiración en realidad está tan subexpuesta que uno no puede. Bueno, está hasta 8 cartílagos costales posteriores, pero dificulta ver. Fíjense que la penetración no es la adecuada, ¿sí? No pueden evaluarse los espacios intercostales, ¿sí? Ni la trama, ¿sí? Las clavículas están anguladas, fíjense cómo sobrepasan los campos pulmonares, los vértices pulmonares, ¿sí? Y centrada en realidad no sabemos, me impresiona que sí, pero no podemos ver dónde terminan las clavículas y la apófisis espinosa de la columna. El paciente parece que estuviera acostado. ¿Por qué? Por la magnificación de la silueta cardíaca. Sí, está ligeramente magnificado. ¿Y qué otra cosa me hace pensar que puede estar acostado? Las escápulas atrás. Totalmente. Las escápulas están superpuestas a los campos pulmonares. O sea, no tiene una posición que lleva los codos hacia adelante para poder desproyectar las escápulas. Y el problema de la angulación también tiene que ver con eso.
¿sí? Fíjense cómo pierde, digamos, posibilidad, le resta definición al campo pulmonar la superposición de los escápulos. Por eso es importante, digamos, como técnica ideal, que estuviera parado con los codos hacia adelante y bien inspirado. Y acá tenemos ahí está cómo se debe hacer. ¿Sí? Entonces las escápulas quedan fuera de los campos pulmonares. ¿Quedó claro esto de la segmentación en las placas y en y el tema de la técnica? Sí, se entendió, profe. Y después tengo otras imágenes. No sé si tienen, abuelo Maya, otras imágenes ustedes. Sí, hay algunas que se comparten en los mismos temas, pero si quieren... Sí, esto es lo que vos mostraste la otra vez, Maya, de la tomografía, ¿sí? Los diferentes cortes, las ventanas para mediastino, para hueso y para la ventana pulmonar, ¿sí? La ventana mediastínica, la de parénquima, la ventana para hueso, sí, de mediastino, que hablaste la clase pasada, ¿sí? Saber que uno puede tener 6 niveles de corte para que entiendan dónde están ubicados, ¿sí? Perdón, mis perras. Donde se ven los 5 vasos, fíjense bien, ¿sí? Disculpen, chicos, bien anterior, ¿sí? Están los vasos venosos. Acá hay reconstrucción para que vean. ¿Estos qué cortes son? Axiales. Los axiales. Ventana. Esta que estoy señalando. Parénquima y la otra parte blanda. ¿Y esta qué corte es? Coronal. Coronal. ¿Y este? Axial. Sagital. Perdón, es sagital. O sea, sagital. Coronal y sagital y axial. Fíjense acá, la ventana mediastínica, cómo vemos las estructuras venosas más anteriores y las arteriales más posteriores. ¿Esta imagen qué les parece que es? La tráquea. Tiene densidad que, fíjense, aire. ¿Y esto que está por posterior, qué les parece que es? El esófago. El esófago. Porque, como dijo Nahuel, en realidad es una estructura que está como colapsada, pero bueno, tiene una burbuja de aire, por eso se ve así, pero es esófago. Entonces dijimos, en anterior, las estructuras venosas, vena cava superior, ¿sí? Y el brachiocefálica o la denominada, ¿sí? El tronco brachiocefálico derecho, la carótida común izquierda y la subclavicular. ¿Sí? A este nivel, en una ventana pulmonar, estamos en los lóbulos superiores, ¿sí? Pulmonares. Presten atención también, de paso ahí aprovechamos esa imagen, sí. Vean las estructuras vasculares que ahí recién me comentaba Paula y vean la densidad de las mismas, cómo la van a encontrar, hiperdensas. Si están hiperdensas así, ¿qué les parece que tiene el estudio? Contraste. Tiene contraste endovenoso, ¿sí? Presten atención a esas cosas, porque normalmente si tiene contraste lo van a ver como partes blandas, pero sabemos, hasta las podemos identificar, ¿sí? Que por delante de la tráquea vamos a encontrar estructuras vasculares, y en este caso, como tiene contraste endovenoso, se van a pintar así como tanto las imágenes coronar y sagital, el contenido del contraste dentro de las cavidades cardíacas, tanto izquierda, derecha, además de los vasos que también estábamos evaluando. Bueno, en un otro próximo nivel, ventana, como dijimos, parenquimatosa, mediastínica, cortes axiales, ¿sí? Donde vemos el callado de la aorta,
Vena cava superior, es un paciente adulto, es el receso del timo, ¿sí? Tráquea, esófago, y a nivel pulmonar, fíjense, en estos cortes, ¿cómo se ve ya a nivel izquierdo? ¿Qué les parece que es? La fisura aguda. La cisura mayor, ¿sí? Estamos a nivel más o menos de la dorsal 5, ¿sí? Y fíjense cómo se ve, ¿sí? Clarita, uno la puede distinguir en los cortes tomográficos. A nivel de este corte, donde vemos el callado de la aorta, podemos distinguir del lado derecho, vamos a tener el segmento anterior, el apical y el posterior, y del lado izquierdo, anterior y posterior. Y ya por debajo de la cisura, el lóbulo inferior, segmento apical. En un tercer nivel, ¿sí? Podemos ver la ventana aortopulmonar, ¿sí? Estamos a este nivel, donde podemos ver aorta ascendente ya, posterior aorta descendente. Esto es tráquea y esto es esófago, que tiene más aire, por eso se ve así, chicos, pero no es que sea algo patológico. Y esta estructura, ¿qué les parece que es? Que va a drenar a la vena cava superior. La vena ácidos. Muy bien, ¿sí? Y esta, que cuando, ¿se acuerdan que la clase pasada veíamos que cuando arrastra las 4 hojas de la pleura, forma la cisura accesoria de la ácido y forma como un lóbulo de la ácido que es del mismo pulmón, ¿sí? Acuérdense que Maya les mostraba unas imágenes. Y esta estructura, la parte más alta de la arteria pulmonar, ¿sí? Ventana para parénquima, ¿sí? Más o menos a un cuarto nivel, estamos a nivel, ¿qué les parece? Del tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? La división derecha e izquierda, seguimos viendo aorta ascendente, descendente, la vena cava superior, que la vemos en todos los cortes de tomografía del tórax, ¿sí? Y en una ventana para parénquima, fíjense que vemos, ¿sí? El tronco de la pulmonar, la división del bronquio derecho, bronquio izquierdo, es a nivel de la carina, con la división del lóbulo superior derecho, superior izquierdo y de los inferiores. Acá podemos observar la cisura mayor y acá un poco de la cisura mayor del lado derecho. En otro nivel, ya estamos en las cavidades cardíacas. Acuérdense que el ventrículo izquierdo siempre tiene las paredes más gruesas, por eso se ven así. Este es el infundíbulo de la salida ya del ventrículo derecho, la raíz aórtica, aurícula derecha, ventrículo izquierda, aurícula izquierda, y esto las vena pulmonar derecha e izquierda, con aorta descendente, ya la ascendente no la vemos, y esta estructura que se ve acá, ¿qué les parece que es? La vimos la clase pasada, que va siempre del lado derecho acompañando la aorta descendente. Ácidos. Sí. Cisura. Lóbulo medio, fíjense cómo se ve. Separa el lóbulo medio del inferior. Acá lo que dijimos del lóbulo medio derecho de la língula. Fíjense que son paracardíacos, es como si fuera el lóbulo medio del lóbulo superior izquierdo, ¿sí? Fíjense que las cisuras se ven diferentes, el medio casi no se ve, y esta se sigue viendo bien nítida. Entonces, segmento lingular y el lóbulo medio.
cavidades cardíacos y aorta. Bueno, estos son cortes en realidad, bueno, la planificación del estudio, cómo se hace el scout, después se planifican los cortes, está todo. Esto es todo tomografía de ventana para parénquima, todo un estudio completo, así nosotros lo vemos, ¿sí? Vamos a ver. Fíjense las fisuras, vayan siguiendo las fisuras mayores, ¿sí? Cómo la vamos viendo en casi todos los cortes. ¿Sí? Porque acuérdense que desciende hasta el diafragma. No sé si les quedó alguna duda de estas imágenes. No sé si tienen alguna duda, no sé si tienen más imágenes, chicos, ustedes para mostrar. Podemos dejarla para la semana que viene y hacemos un repaso total de toda la radiografía y tomografía de tórax. Tenía una de ventana para mediastino, pero no me... Las traje del OSPI, pero no me las abre completa. Y encima las tengo con el nombre de la paciente, porque no las pude borrar, las tengo que pasar a un Power, así le saco los datos. Pero tengo para vos, tenías, María, unas lindas de reconstrucción de tomografía, yo la había hecho hoy, pero no le pude borrar el nombre. De los cortes, para que ellos vean bien la cisura, cómo se ve bien en la tomografía, los cortes sagitales que había mostrado, y los coronales. Sí. Ahora damos un segundito. Esas las clases pasadas las habías mostrado, estaban buenas. Pero no sé si lo puse acá. Me quería mostrarles esto que era un poco de lo que estábamos hablando antes. Fíjense, esperen que amplíe un poquito. Esta es una radiografía de perfil y esta es una radiografía de frente. En el perfil vemos dos imágenes lineales muy sutiles, como si fuera un trazo de lápiz, ¿sí? Que en realidad están en diferentes niveles, pero uno corresponde a la cisura mayor derecha y otra a la cisura mayor izquierda, ¿sí? En realidad se ven, no en todos los pacientes, pero cuando se ven no hay que confundirlo con otra cosa. Y fíjense, ¿hay alguna posibilidad de diferenciar la cisura mayor derecha de izquierda? ¿Cuál es cuál? ¿Qué les parece? Puede ser que la izquierda era la más posterior por el pulmón, que estaba un poquito más posterior que el derecho, o estoy tirando mal. En realidad, si es más posterior o más anterior, es más difícil, porque bueno, en realidad depende de primero la posición en que se hizo el paciente. Habitualmente el perfil que se hace es el perfil izquierdo, pero a veces se hace el perfil derecho, con lo cual, digamos, es muy difícil tomarlo como un parámetro tan variable para saber cuál es cuál. Hay que buscar algo que nos ayude a definir con mayor seguridad a cuál corresponde cada una. En la cisura mayor del lado derecho sabemos que ¿dónde termina? En el diafragma. En el diafragma derecho. Y la cisura mayor izquierda termina en el diafragma izquierdo. Si nosotros pudiéramos diferenciar en el perfil cuál es el diafragma derecho, cuál es el diafragma izquierdo, podríamos saber cuál es cada una de las cisuras, ¿no? Si yo veo acá, digamos, ¿puedo diferenciar cuál es el diafragma derecho y cuál es el izquierdo? ¿Qué te parece? Tengo dos diafragmas. Está más levantado. Acá tengo uno. ¿Cuál sería el que está más levantado? ¿El derecho? No, habitualmente, digamos, lo más probable es que nosotros encontremos si el diafragma derecho es más elevado. A veces los dos diafragmas están al mismo nivel y otras veces, por distensión de la cámara gástrica, por distensión del colon, puede elevarse el diafragma izquierdo, con lo cual también es muy variable, ¿sí? Pero nos ayuda el signo de la silueta para poder diferenciar cuál es el diafragma derecho y cuál es el izquierdo. El derecho sabemos que no va a tomar contacto con el corazón en ningún momento, por lo tanto no va a ser silueta con el corazón, ¿sí?
Por lo tanto, en el perfil, al diafragma derecho, yo lo voy a ver en toda su extensión, desde el seno costofrénico anterior hasta el seno costofrénico posterior, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con este diafragma? Yo lo puedo seguir en toda la extensión, ¿sí? Bueno, acá no está incluido justo el seno costofrénico, pero puedo continuarlo. ¿Qué es lo que pasa con el diafragma izquierdo? Toma contacto con el corazón. Entonces, cuando yo lo voy a continuar, va a llegar un momento en que se interrumpe. ¿Por qué? Porque hace silueta con el corazón y se pierde el borde, ¿sí? Entonces, yo con seguridad puedo decir que este es el diafragma izquierdo, porque no lo veo completo, y este es el diafragma derecho. Si este es el derecho, esta es la cisura mayor derecha, ¿sí? Y si este es el izquierdo, esta es la cisura mayor izquierda. Fíjense cómo continúa por debajo de lo que sería el diafragma derecho. ¿Se entiende? Se entiende, doctor. Lo que tiene la radiografía es que, digamos, no es tan evidente como pasa en la tomografía. La tomografía lo vemos, lo ubicamos, vamos hacia arriba y hacia abajo, podemos medir las lesiones exactamente. En la radiología hay muchas cosas que tienen que ver con las relaciones, con qué toma contacto, con qué se vincula, como para ver en dónde está, ¿sí? Fíjense, en el frente vemos esa imagen lineal muy delgadita, ¿sí? Es muy sutil. Cuando no hay patología, digamos, es poco evidente, pero eso corresponde a la cisura menor. Por la ubicación, por la dirección y por verlo en el frente, es una cisura menor, ¿sí? Se va a hacer mucho más evidente si nosotros tuviéramos una consolidación que ocupa todo el lóbulo superior, el borde inferior va a mostrar la cisura menor, ¿sí? Pero cuando tenemos un tórax normal, a veces no se ve esto, pero cuando se ve no es patológico, ¿sí? Bueno, esto es lo que habíamos visto recién, lo que mostraba Paula recién. Esta es la misma imagen que habíamos visto del lóbulo derecho, ¿sí? Esta consolidación del lóbulo medio que borra el contorno cardíaco derecho. Esta es una consolidación del segmento lingular porque borra el contorno cardíaco izquierdo, ¿sí? ¿Y esto qué les parece que es? Tenemos un proceso, digamos, consolidativo en un lugar donde debería haber aire. Lo que encontramos es una densidad de agua, que puede ser un montón de cosas. Puede ser líquido, puede ser una neumonía, puede ser, digamos, muchos procesos patológicos. Pero lo que sabemos es que está ubicado en qué sector del pulmón. En el lóbulo inferior. En el lóbulo inferior. En el lóbulo inferior. ¿Y por qué? ¿Por qué les parece? Es el lóbulo inferior. Fíjense que todo el borde cardíaco izquierdo yo no lo veo sin problemas, entonces no va a estar en contacto con el borde cardíaco izquierdo, por lo tanto todo el segmento lingular está aireado, tiene aire. Si no tuviera aire la língula, nosotros no veríamos el contorno cardíaco. Lo que perdemos en la posibilidad de ver el borde es el diafragma izquierdo. ¿Por qué? Porque esta lesión que tiene densidad de agua, la misma densidad del diafragma, nos está borrando el borde diafragmático, ¿sí? Entonces, a partir de esto no hace falta que hagamos un perfil, porque sabemos que está ubicado, no sabemos qué es, pero está ubicado en el lóbulo inferior izquierdo, ¿sí? Profe, perdón, no entendí lo de la silueta entre el diafragma y la masa esa que no sabemos qué es. Esto lo habíamos visto recién, ¿no? Por definición, cuando yo tengo dos imágenes que tienen la misma densidad, que están en contacto, el borde entre ambas se pierde, ¿sí? Son lesiones diferentes, pero como están en contacto, a nivel radiológico yo las veo sin contorno definido entre ambas, ¿sí? Cuando yo tengo una lesión consolidativa, una lesión con densidad de agua, ubicada en el lóbulo medio derecho, me va a borrar el contorno cardíaco derecho. Cuando la densidad de esta agua, ya sea por una neumonía, un tumor o lo que fuera, está ubicado en la língula, va a borrar el borde cardíaco izquierdo, porque es el que toma contacto. Cuando yo tengo una patología densa, de densidad de agua, que está en contacto con el diafragma derecho, o sea, está ubicado en el lóbulo inferior derecho, me va a borrar el diafragma derecho. Lo mismo pasa con el izquierdo. Si yo tengo una neumonía que está ubicada en el lóbulo inferior izquierdo, y que contacta con el diafragma, me va a borrar el diafragma izquierdo, ¿sí? Entonces, de manera indirecta yo puedo saber la ubicación de las lesiones.
Habíamos visto esto, y de ahí tengo, bueno, esto ya lo habían visto recién con Pauli, fíjense esta plaquita, este es un paciente pediátrico, ¿sí? ¿Qué les parece que es? Digamos, yo les cuento, una neumonía, ¿en dónde está ubicado? ¿El lóbulo inferior? ¿Por qué el inferior? No, superior, perdón. El lóbulo superior. En el superior. Esto es lo que les decía antes, cuando una consolidación ocupa todo el lóbulo superior, el borde inferior va a ser la cisura menor, ¿sí? Que en este caso incluso hasta estaba bombada. El proceso consolidativo es tan grande que está desplazando hacia abajo la cisura menor, ¿sí? Fíjense cómo borra parte del borde mediastinal, ¿sí? ¿Cómo podemos estar 100% seguros que está en el lóbulo superior? Bueno, si quieren hagamos un perfil. Y en el perfil, fíjense, acá viene la cisura mayor, vendría a estar acá. Esta es la cisura menor. Y esta consolidación está ocupando todo el lóbulo superior derecho, ¿sí? Cuando tenemos lesiones que son segmentarias, como por ejemplo esta no está ocupando todo el lóbulo superior. No, es solamente un segmento del lóbulo superior. O sea, la patología nos delimita regiones anatómicas, ¿sí? Entonces tenemos un proceso consolidativo en una parte del lóbulo superior. ¿En qué parte estará? ¿En qué sectores se divide el lóbulo superior? Apical, posterior y anterior. Apical, anterior y posterior. Bueno, yo en el frente, como no toma contacto con nada, me cuesta definirlo. Ahí sí estoy obligada a hacer un perfil. Hacemos el perfil y ¿dónde está la neumonía? Acá, ¿no? En el posterior. ¿Posterior? Está ubicada exactamente en el lóbulo posterior derecho, ¿sí? El apical estaría acá y el anterior estaría acá, ¿sí? O sea, sería una neumonía segmentaria del lóbulo posterior derecho, ¿sí? Profe, Sí. y en el anterior, en la placa anterior, donde estaba en el lóbulo superior, Sí. ¿solamente está borrando el lóbulo superior o puede ser que esté en parte del lóbulo medio? No, porque el lóbulo medio está con aire. Fíjense que yo veo el contorno cardíaco derecho. Si estuviera comprometiendo también el lóbulo medio, me estaría borrando el contorno cardíaco derecho, aún teniendo aireado el lóbulo inferior. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no toma contacto con el borde cardíaco derecho, entonces el borde no se borra. Gracias. Digamos, esto es a modo de ejemplo, no es que tienen que saberlo. Sepan que podemos ubicar lesiones en la placa, ¿sí? Si no nos alcanza con el frente, valiéndonos del signo de la silueta, tenemos que hacer un perfil. Y si por algún motivo tampoco podemos terminar de definir ni lugar, ni características de la patología, ahí se recurre a la tomografía, ¿sí? Y fíjense esto. Esto es un paciente que nosotros tuvimos hace unos años. Es un recién nacido que nació sin problemas y a los 3 días empieza con dificultad respiratoria. ¿Sí? Le hacemos una plaquita y nos aparece esta imagen que nos dejó a todos mudos. ¿Sí? ¿Qué les parece que es? ¿Qué les llama la atención? ¿Puede ser el pulmón izquierdo? Tenemos en el hemitórax izquierdo, tenemos algo que no podemos terminar de definir, ¿no? Una cosa que no es normal. El pulmón derecho está perfecto, ¿sí? Incluso, fíjese, está ligeramente desplazado el mediastino hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y el pulmón izquierdo no está tan expandido, por lo menos está tan ligeramente rotada la placa, ¿no? Pero tenemos toda esta imagen que es rara. ¿Cómo la podemos definir? Tenemos que ver localización, características, bordes, ¿sí? Densidades que tiene, y aquí nos recuerda. ¿Se puede afirmar incluso que desplazó el diafragma de izquierdo hacia abajo? ¿Que lo desplazó hacia abajo? Yo creo que hasta ahí. Fíjese, por alguna razón no está. Yo creo que no lo desplaza hacia abajo, sino que lo desplaza ligeramente hacia arriba. El hemidiafragma izquierdo es este, ¿no? Yo lo puedo ver completo. El derecho lo veo completo, ¿sí? No, el izquierdo no. Se interrumpe con la silueta. Se interrumpe, pero no con el corazón.
porque el corazón tiene densidad de agua, y esto es densidad de agua. No. Este es corazón con densidad de agua. ¿Esto es también corazón? ¿El estómago nada hacia arriba? ¿Por qué dicen que puede ser el estómago? ¿Qué tiene adentro? ¿Qué densidad encontramos acá? Teníamos Como 5 aire, densidades. pero Densidad aérea, ¿sí? Fíjense, encima no es densidad aérea homogénea, sino que está interrumpida por algunas líneas, ¿sí? Esto cuando nos toque verlas en el próximo parcial, vamos a ver que así se ve el intestino. O sea, tengo estructuras aéreas que están, parecería, atravesando el diafragma no le pone barrera, ¿sí? Y que tiene aspecto de intestino, ¿sí? ¿Esto puede decir que es pulmonar? Digamos, No. Más que hacer signo de la silueta con el corazón, lo está tapando el corazón, ¿no? ¿Qué hago con este chico? Digamos, estoy en la clínica, no tengo un tomógrafo, ¿sí? Ecografía, si tiene aire, no me va a permitir ver mucho, ¿sí? ¿Qué hago con este chico? Para tratar de definir y decirle al neonatólogo que necesita tener algún dato. ¿El perfil? Del perfil, ¿sí? Puede ser que lo Digamos, pones. de entrada le hacemos el perfil, a ver cómo se ve. ¿Y qué tengo ahí? ¿Qué les parece que es? Lo mismo, tenemos densidad de aire, que si se fijan bien, tenemos densidad de aire en el abdomen, tenemos por todos lados, en el estómago, en el colon, algo de aire en el intestino delgado. Pero acá lo que tenemos, burbujas de aire que están ascendiendo al tórax. Hay un sector del diafragma que hay una abertura en el diafragma que permite el pasaje de estas asas de intestino, ¿sí? Esto es una hernia diafragmática. Este tipo de hernias, hay hernias posteriores, hernias anteriores, son sectores débiles del diafragma que, en el proceso de desarrollo fetal, evidentemente hubo algún problema, evidentemente apareció en forma tardía, porque hernias diafragmáticas grandes no permiten el desarrollo pulmonar y muchas veces nacen y mueren pronto estos chicos. Esta hernia es muy chiquitita que no dificulta el desarrollo pulmonar, no se vio en la ecografía obstétrica, ¿sí? Durante la ecografía obstétrica tenemos que buscar estas hernias diafragmáticas, evidentemente pasó por alto, es muy chiquitita, ¿sí? Y apareció al nacer con un poco de dificultad respiratoria. Este paciente fue operado, se resolvió esa brecha diafragmática y evolucionó sin problemas, ¿sí? Pero sí es importante tener en cuenta esto, dónde está la lesión, cómo toma contacto con las estructuras que conocemos y qué densidad tiene, ¿sí? Y a partir de eso empezamos a acercarnos un poco hacia el diagnóstico, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, lo que se entiende. Después, bueno, el resto que tenía eran cosas que tenían que ver con la técnica. Pero bueno, hagamos un repaso grande la semana que viene, tengan dudas, ¿sí? Lean, busquen, ¿sí? Y a partir de las dudas nosotros podemos ir viendo diferentes imágenes, ¿sí? Pero bueno, queda el último repaso y ya estamos. Podemos hacer un simulador de examen, si quieren, la semana que viene. Sí, genial. Que así obviamente que estudien, ¿sí? Que puedan contestar, que puedan sacar provecho, ¿sí? Así que traten de